¿Estamos ante el fin de la era del dinero gratuito? Veámoslo. Uno de los economistas más importantes e influyentes en Alemania, Hans-Werner Sinn, presidente del Instituto IFO, acaba de publicar un importante artículo en Project Syndicate titulado El fin del dinero gratuito. La tesis de Hans-Werner Sinn es que las altas tasas de inflación que están sufriendo ahora mismo muchos países occidentales, muchos de ellos están experimentando una inflación entre el 5 y el 6%, inflación medida desde el lado de los bienes de consumo, porque si la medimos desde el lado de los bienes industriales, que posteriormente se traslada al menos en parte a los bienes de consumo, la inflación ronda más bien entre el 20 y el 30%. Pues bien, Hans-Werner Sinn considera que estas altas tasas de inflación van a suponer el fin del dinero gratuito, es decir, van a empujar a los bancos centrales a subir sí o sí los tipos de interés. No en vano, la Reserva Federal estadounidense, por boca de su reelecto presidente Jerome Powell, ya ha empezado a indicar que ese será el camino que recorrerá a lo largo de este año 2022. Powell ha afirmado que tratará de convencer al Consejo de Gobierno de la Reserva Federal para que acelere la retirada de los estímulos monetarios, lo cual evidentemente terminará implicando subidas de los tipos de interés. En la eurozona, esa perspectiva todavía no se ha colocado en el horizonte. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insiste en todas sus intervenciones que no va a haber retirada de estímulos monetarios en el año 2022 y mucho menos subidas de los tipos de interés. Pero de acuerdo con Hans-Werner Sinn, estas manifestaciones, estas declaraciones de Christine Lagarde son esencialmente un brindis al sol. ¿Y por qué son esencialmente un brindis al sol? Porque el Banco Central Europeo, a diferencia de lo que sucede con la Reserva Federal, tiene un único mandato estatutario. Por ley, solo se tiene que preocupar por una cosa, y esa única cosa por la que está obligado a preocuparse el Banco Central Europeo es la inflación. En Estados Unidos, la Reserva Federal tiene un objetivo dual: desempleo e inflación, y eso puede llevar en determinados contextos a que la Reserva Federal no retire estímulos monetarios escudándose en que está priorizando la lucha contra el desempleo. Pero en Europa, o mejor dicho, en la eurozona, esa circunstancia no se da. En la eurozona, el Banco Central Europeo sí o sí se tiene que preocupar por la inflación. Por tanto, Christine Lagarde podrá decir lo que quiera, pero su obligación legal es la de subir los tipos de interés si la inflación se mantiene en las tan altas tasas actuales. Por supuesto, lo que espera, en lo que confía el Banco Central Europeo, es que la inflación actual empiece a moderarse a partir de la segunda mitad del año 2022. Se nos dice que la inflación actual tiene un componente muy importante de cuellos de botella, es decir, que hay determinados sectores en la economía mundial que están siendo tensionados por la elevada demanda, que no son capaces de incrementar la oferta tanto como está aumentando la demanda, tanto como está aumentando el gasto, y por eso los precios suben. Pero la esperanza es que esos cuellos de botella normalicen su oferta, incrementen sustancialmente su oferta a partir de la segunda mitad de 2022. Si eso fuera así, como digo, la esperanza que tiene el Banco Central Europeo es que empiecen a moderarse los precios y eso no le fuerce a retirar aceleradamente los estímulos monetarios y a subir los tipos de interés. Pero de nuevo, en este caso, Hans-Werner Sinn se muestra escéptico. ¿Por qué se muestra escéptico? Porque Sinn considera que aun cuando se moderen los precios de los cuellos de botella, habrá tres vías por las que la inflación seguirá mordiendo, golpeando a la eurozona. Primera vía, las renegociaciones salariales para absorber, para compensar la inflación que ya estamos experimentando hasta este momento. Si los trabajadores comienzan a reclamar alzas salariales para no verse perjudicados en el poder adquisitivo de sus salarios, esa elevación de los salarios nominales para compensar la inflación hasta el momento dará pie a nuevas subidas de precio futuras dentro de la eurozona. Es la conocida espiral precios-salarios. Suben los salarios, suben los precios, suben los salarios, suben los precios. Y ese es un escenario cuyo riesgo no hay que descartar. De hecho, la reciente huelga en el sector del acero de Cádiz tenía como principal reivindicación esa, que los salarios subieran para compensar la inflación que hasta el momento está padeciendo España.
Segundo mecanismo a través del cual la inflación puede seguir golpeando a la eurozona. Si Estados Unidos acelera la retirada de los estímulos monetarios y la eurozona no, el tipo de cambio del euro frente al dólar tenderá a depreciarse, y una depreciación del tipo de cambio supondrá que importaremos inflación, que todo lo que compremos fuera nos saldrá más caro. Y en tercer lugar, si los tipos de interés nominales no se incrementan, si los tipos de interés nominales no suben porque el Banco Central Europeo quiere mantener los estímulos monetarios durante más tiempo, lo que sucederá es que la demanda de crédito para comprar bienes de consumo duraderos, típicamente la vivienda, esa demanda seguirá creciendo, seguirá aumentando, seguirá cebándose y por tanto mucho gasto dirigido hacia los bienes de consumo duraderos, hacia la vivienda, supondrá encarecimientos de la vivienda que también terminarán afectando a la cesta de la compra de los consumidores. Es decir, y de acuerdo con Hans Werner Sinn, en el corto o medio plazo y aun cuando se controlen los cuellos de botella, seguirá habiendo tensiones inflacionistas en la eurozona. Quizá no de la magnitud que estamos presenciando ahora, pero sí por encima del objetivo para la estabilidad de precios que se marca el Banco Central Europeo, es decir, el 2% de inflación anual. Y si ese objetivo no se cumple durante un determinado periodo de tiempo, el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que, como decíamos, subir los tipos de interés. Y de hecho, a medio largo plazo, Hans Werner Sinn detecta dos otras fuentes de inflación que serán muy complicadas de eliminar. Por un lado, la transición energética, la descarbonización de la economía. De momento no tenemos tecnologías suficientemente eficientes como para ser tan económicas desde el lado de los costes como son los combustibles fósiles. De esa manera, si Europa sigue avanzando en la descarbonización de la economía, en renunciar al uso de combustibles fósiles, y parece que Europa y la eurozona más en particular así lo pretenden, lo que presenciaremos es un encarecimiento progresivo de la energía y más costes energéticos, salvo que haya una moderación, una retirada de los estímulos monetarios, se traducirán en mayor inflación. Segundo vehículo a través del cual a medio y largo plazo es previsible que los precios suban, el progresivo envejecimiento de la población de la eurozona, la jubilación de la generación baby boom. Los baby boomers incrementarán la demanda, el gasto dentro de la economía, pero no estarán contribuyendo a incrementar la oferta porque estarán jubilados, no estarán produciendo, no estarán fabricando bienes y servicios. Más demanda agregada y misma o menor oferta por la jubilación de estas cohortes de población supondrá, de acuerdo con Hans Werner Sinn, también mayores tensiones inflacionistas en el medio-largo plazo. Y por tanto, en definitiva, si a corto, medio y largo plazo la inflación no va a desaparecer según Hans Werner Sinn, pues entonces al Banco Central Europeo no le quedará otra que ir subiendo los tipos de interés para moderar el gasto agregado y por esa vía para restablecer, para por un lado limitar el gasto agregado y para por otro esterilizar la oferta monetaria excesiva y redundante en la actualidad. De ahí la rotunda conclusión que alcanza en su artículo Hans Werner Sinn. Dadas las circunstancias actuales, los países europeos y el Banco Central Europeo deberían mandar una señal clara de que paralizarán toda nueva monetización de deuda. Si los políticos quieren gastar más en ciertas partidas, deberían recortar el gasto en otras. La inflación actual marca el fin de esa utopía consistente en recursos creados de la nada. La buena vida, financiada por la impresora del eurosistema, ha muerto ya para siempre. La marea está empezando a bajar y en España nos va a pillar desnudos con una deuda equivalente al 120% del PIB.